Primera de Crónicas, capítulo 9. Todos los israelitas fueron registrados en las listas genealógicas e inscritos en el libro de los reyes de Israel. Por causa de su infidelidad a Dios, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Los primeros en ocupar nuevamente sus posesiones y ciudades fueron israelitas, sacerdotes levitas y servidores del templo. Algunos de los descendientes de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés habitaron en Jerusalén. De los judíos, Utaí, hijo de Amiud, descendiente en línea directa de Omri, Imri, Bani y Fares, hijo de Judá. De los silonitas, Asaías el primogénito con sus hijos. De los seraitas, Jeuel y el resto de sus parientes. En total, 690 personas. De los benjaminitas, Salú, hijo de Mesulán, hijo de Odavías, hijo de Senúa. Ibneías, hijo de Jeroán. Elá, hijo de Uzi, hijo de Micri. Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías, con sus parientes. Según sus registros genealógicos, eran en total 956, todos ellos jefes de sus familias patriarcales. De los sacerdotes, Jedaías, Joyarib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilquías, que era descendiente en línea directa de Mesulán, Sadoc, Merayot y Ahitob, que fue jefe del templo de Dios. Adaías, hijo de Jeroán, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Masaí, hijo de Adiel, que era descendiente en línea directa de Jasera. Mesulán, Mesilemit e Imer y sus parientes. En total 1760 jefes de familias patriarcales y hombres muy capacitados para el servicio en el templo de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, que descendía en línea directa de Azricán, Hasabías y Merari, Bacbacar, Eres, Galal y Matanías, hijo de Micaías, hijo de Sicri, hijo de Asaf. Abdías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutum. Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, que habitó en las aldeas de los netofatitas. Los porteros Salún, Acub, Talmón y Ahimán y sus parientes. Salún era el jefe. Hasta ahora custodian la puerta del rey, que está al oriente, y han sido porteros de los campamentos levitas. Además, Salún, hijo de Coré, hijo de Abisaf, hijo de Coré, y sus parientes coreitas de la misma familia patriarcal estaban encargados de custodiar la entrada de la tienda de reunión, tal como sus antepasados habían custodiado la entrada del campamento del Señor. En el pasado, Finés, hijo de Eleazar, fue su jefe, y el Señor estuvo con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era el portero de la tienda de reunión. Los escogidos como porteros fueron un total de 212. En sus aldeas se encuentran sus registros genealógicos. David y Samuel el vidente les asignaron sus funciones. Los porteros y sus hijos estaban encargados de custodiar la entrada de la tienda de campaña que se usaba como templo del Señor. Había porteros en los 4 puntos cardinales. Cada 7 días, sus parientes que vivían en las aldeas se turnaban para ayudarlos. Los 4 porteros principales estaban en servicio permanente. Eran levitas y custodiaban las salas y los tesoros del templo de Dios. Durante la noche montaban guardia alrededor del templo y en la mañana abrían sus puertas. Algunos de ellos estaban encargados de los utensilios que se usaban en el servicio del templo y debían contarlos al sacarlos y al guardarlos. Otros estaban a cargo de los utensilios, de todos los vasos sagrados, de la harina, el vino, el aceite, el incienso y los perfumes. Algunos de los sacerdotes preparaban la mezcla de los perfumes. El levita Matatías, primogénito del coreíta Salún,
estaba encargado de hacer las tortas para las ofrendas. Algunos de sus parientes coatitas preparaban el pan consagrado para cada sábado. También había cantores que eran jefes de familias patriarcales de los levitas, los cuales vivían en las habitaciones del templo. Estos estaban exentos de cualquier otro servicio, porque de día y de noche tenían que ocuparse de su ministerio. Según sus registros genealógicos, estos eran jefes de las familias patriarcales de los levitas y vivían en Jerusalén. En Gabaón vivía Jehiel, padre de Gabaón. Su esposa se llamaba Macá, y sus hijos fueron Abdón, el primogénito, Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Agio, Zacarías y Miclot, que fue padre de Simán. Estos también vivían en Jerusalén con sus parientes. Ner fue el padre de Quis, Quis lo fue de Saúl, y Saúl lo fue de Jonatán. Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Meribaal, y Meribaal lo fue de Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jará, y este lo fue de Alemet. Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosá. Mosá fue el padre de Biná, y este lo fue de Refaías. Refaías fue el padre de Elasá, y este lo fue de Asel. Asel tuvo 6 hijos, cuyos nombres fueron Azaricán, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel. Primera de Crónicas capítulo 10. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel, y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos de ellos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl, y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl, y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse herido, Saúl le dijo a su escudero: «Saca la espada y mátame, no sea que me maten esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía». Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió. Así murieron Saúl y sus 3 hijos. Ese día pereció toda su familia. Cuando los israelitas que vivían en el valle vieron que el ejército había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron muertos a Saúl y a sus hijos en el monte Gilboa. Lo despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia a sus ídolos y al pueblo. Después colocaron las armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Cuando los de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, se levantaron todos los valientes y rescataron los cuerpos de Saúl y de sus hijos. Los llevaron a Jabes, sepultaron sus huesos debajo de la encina de Jabes y guardaron 7 días de ayuno. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Proverbios capítulo 29. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. El que ama la sabiduría alegra a su padre. El que frecuenta rameras derrocha su fortuna.
Con justicia el rey da estabilidad al país. Cuando lo abruma con tributos lo destruye. El que adula a su prójimo le tiende una trampa. Al malvado lo atrapa su propia maldad, pero el justo puede cantar de alegría. El justo se ocupa de la causa del desválido. El malvado ni sabe de qué se trata. Los insolentes conmocionan a la ciudad, pero los sabios apaciguan los ánimos. Cuando el sabio entabla pleito contra un necio, aunque se enoje o se ría, nada arreglará. Los asesinos aborrecen a los íntegros y tratan de matar a los justos. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Cuando un gobernante se deja llevar por mentiras, todos sus oficiales se corrompen. Algo en común tienen el pobre y el opresor. A los dos el Señor les ha dado la vista. El rey que juzga al pobre según la verdad afirma su trono para siempre. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Cuando prospera el impío, prospera el pecado, pero los justos presenciarán su caída. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad. Te dará muchas satisfacciones. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. No solo con palabras se corrige al siervo, aunque entienda, no obedecerá. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Quien consiente a su criado cuando éste es niño, al final habrá de lamentarlo. El hombre iracundo provoca peleas, el hombre violento multiplica sus crímenes. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. El cómplice del ladrón atenta contra sí mismo. Aunque esté bajo juramento, no testificará. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Muchos buscan el favor del gobernante, pero solo el Señor hace justicia. Los justos aborrecen a los malvados, y los malvados aborrecen a los justos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos,
Amados por el Señor, siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos, y por creer la verdad, Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan.